Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Es un gusto reencontrarnos, iniciando toda esta actividad académica, hoy en razonamiento verbal con el capítulo 1 y el tema de etimología. Muy bien, vamos a continuar con esta explicación y vamos a tratar de poder ir entendiendo, sustentando cada una de las preguntas que ustedes van a poder apreciar en el desarrollo de estas diapositivas. Hoy es nuestro video y este encuentro de videoclase, ¿no? en la asignatura de razonamiento verbal nos permite pues trabajar el capítulo 1 para cuarto de secundaria en el tema de etimología, como se los indica. Nos adentramos en él. Veamos aquí la pregunta número 5. Dice: Isabel necesita saber el significado de hemograma. Ella conoce los significados etimológicos de hematocito, célula de la sangre, hemorragia, flujo de sangre, y qué gramática está relacionado con letra escrito. El significado entonces etimológico de hemograma, ¿cuál será? Es la pregunta. Y tenemos 4 alternativas. A, flujo de letras. B, escrito de sangre. C, letras sangrientas. D, flujo celular. Bien, vamos a ver qué nos presenta esta sustentación. Etimología. ¿Qué es la etimología? Es un término que viene del latín etimologia y del griego etimología. Es decir, su significado presenta la cualidad de la verdad de la palabra. Según la Real Academia Española, sería origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Digamos que la etimología te va a presentar un poco la historia de las palabras, desde su origen, su evolución, su proceso, hasta nuestros tiempos. Hay un factor importante, y esto voy a recalcarlo, escuchemos bien. Las pruebas de sangre se usan para medir o analizar células, sustancias químicas. Se obtiene hematíes, hematocritos, hemoglobina. Entre las pruebas, permite saber si una persona tiene anemia, por ejemplo, cuando los glóbulos rojos están bajos, poca hemoglobina, y muchos otros factores más al realizarse pues el análisis de sangre. Vemos acá una hipodérmica y 2 tubos que contienen precisamente sangre, que normalmente los extraen por lo general a veces de la parte posterior al codo, ¿no? Entre el brazo y el antebrazo, con una vía por supuesto, o a veces del dedo con alguna aguja y directamente a estos recipientes. Luego de ello ya vienen todos los procesos a aplicar con diferentes reactivos, participación del microscopio y otros. Entonces, ¿qué es hemograma? Esta palabra está formada con raíces griegas y significa representación gráfica de la sangre. Sus componentes léxicos son hema, que significa sangre, y grama, grabado, escrito. Lo que nos lleva pues a una conclusión definitivamente. La respuesta en esta pregunta sería la alternativa B, escrito de sangre. Eso es lo que significa hemograma. Bien, pasamos entonces, y me imagino que tú ya tenías esa respuesta, entonces estoy verificando, ¿no?, lo que tú ya concebías o habías deducido o tenías como conocimiento que sería la alternativa respuesta a esta pregunta. El significado etimológico de hemograma será escrito de sangre, la alternativa B. En la pregunta número 5 nos dicen: en muchas oportunidades hemos podido apreciar que en las películas de terror muestran algunos elementos comunes. Uno de ellos es el número 3. Si hablamos de películas de terror, cada uno tiene sus matices, sus características, sus tendencias, sus gustos. A algunos les encanta la película de terror, pero sin embargo no pueden dormir después o tienen que tener la luz encendida en casa, en fin.
Pero apuntamos hoy específicamente al número 13. La pregunta del problema dice, ¿el miedo al número 13 cómo se denomina? ¿Tresidabomartiofobia? ¿Tresemanía? ¿Triscaidecafobia? ¿Parasebedecatriafobia? ¿Cuál de estas alternativas será la respuesta? Vamos a analizarlo a través de la sustentación. Veamos. ¿Qué nos dice la historia? El viernes 13 es considerado de mala suerte. ¿Por qué? Una creencia ampliamente difundida ya en la cultura occidental, y más aún aquí en nuestro medio. El historiador Malcolm Barber indica que todo comenzó un 13 de octubre de 1307, siglo XIV, en la madrugada. El rey Felipe IV de Francia denuncia a los templarios por sacrilegio. Recordemos que estamos en la Edad Media. Y los templarios eran religiosos que se dedicaban a cuidar no solamente los templos de la Iglesia Católica, sino todas las posesiones, los terrenos, el dinero con el cual hacían sus obras y todo lo demás. Pero eran sacerdotes guerreros, ¿no? Era toda una agrupación de defensa de esta iglesia, de esta religión. Pero el rey Felipe IV de Francia denuncia a los templarios y los denuncia por sacrilegio. ¿Qué significa sacrilegio? Atentar contra algo sagrado. En el año 1314 fueron condenados a muerte. 7 años después de esta denuncia comenzaron las persecuciones, mataron a muchos hasta que detuvieron al líder, llamémosle así, de los templarios. Que quienes han investigado, conoces algo, podrás haber visto de repente a través de History, a través de otras instituciones televisivas o programas diversos, que ellos tenían túneles, canales secretos, lugares donde ellos se reunían, ¿no? Y planificaban la defensa de su iglesia. Precisamente en el año 1314 fueron definitivamente condenados a muerte, no solamente por el rey Felipe IV, sino el papa que regía la iglesia en ese entonces, por la denuncia del rey Felipe IV de Francia. El rey los condenó a muerte, pero ¿cuál era el objetivo del rey? Quedarse con sus posesiones, sus terrenos, sus territorios, su dinero, porque Francia estaba en una crisis económica. Y miren de qué se valieron, de acusarlos, de levantarse falsos testimonios a estos personajes, con miras a obtener posesiones y dinero. Cuando el líder de los templarios, Jacques Molay, está por morir en la hoguera un viernes 13, les lanzó una maldición. Y en esas épocas, en la Edad Media, hablar de brujas, hablar de maldiciones era muy temido y la gente lo creía. Lo curioso es que el rey Felipe IV de Francia y el Papa mueren antes de cumplir un año. ¿Se habría cumplido la maldición? ¿Se hizo patente la muerte de Jacques Molay, líder de los templarios, un viernes 13? ¿Originó con esto toda una fobia a este día y en especial al número? Pues bien, al paso de los años y los sucesos, se fue formando en muchas personas una fobia a este día, pero en especial al número 13. Este hecho se denomina triscaidecafobia, palabra que proviene del griego 13, de treis, 3, kai, y, deca, 10, y fobia, temor. Triscaidecafobia. Eso nos lleva a que definitivamente, ¿no?, el número 13 ha marcado un hito en la historia en lo que compete a la fobia de muchas personas en diferentes partes del mundo. La respuesta en esta pregunta precisamente es la alternativa C, triscaidecafobia. No lo olvidemos. La siguiente pregunta, el número 6, en la palabra pterodáctilo, las voces tero y dáctilus, ¿qué significan
etimológicamente hablando. Entonces la pregunta sería, ¿qué alternativa cumple con lo solicitado? A, dedo y ala. B, ala y dedo. C, pie y dedo. D, ala y mano. Sustentaremos todo lo que sea necesario para poder demostrar que la alternativa respuesta es la correcta. Bien, empezaremos por diccionario etimológico. Obviamente en todos los tipos de diccionario, este es uno de ellos. Hay muchos más si ustedes lo saben. Diccionario de la lengua, diccionario bilingüe, diccionario técnico, diccionario de dudas, el panhispánico, está el diccionario enciclopédico, el diccionario ideológico y entre ellos el diccionario etimológico. Muy bien, ¿qué podemos ver allí? Es el animal antediluviano, es el animal prehistórico que lleva el nombre de pterodáctilo, ahí lo podemos apreciar. Pero ¿a qué se debe eso? Precisamente porque los nombres que tienen estos animales son de origen científico y no los han puesto por gusto, tiene una razón de ser. Y obviamente va de la mano con las características que identifican a cada uno de estos seres. Esta palabra pterodáctilo viene del latín científico Pterodactylus, nombre del género representativo de un reptil volador, ahora ya extinto por supuesto, perteneciente al suborden Pterodactyloidea, orden pterosauria, encontrados en los depósitos del Jurásico superior o tardío, que datan aproximadamente entre los 144 a 143 millones de años promedio. Su origen proviene de dos étimos griegos, terón, como ven se pronuncia terón pero está la letra P delante, y eso significa pluma, ala, y dáctilos, que significa dedo, es decir, pterodáctilos vendría a ser dedos alados, debido a que este reptil tenía membranas interdigitales. ¿Qué quiere decir? Membranas entre los dedos, lo que le permitía volar. Lo que le permitía volar. Como podemos apreciar muchas veces, aunque sea pequeñito, ¿no? En el murciélago, en la salamandra, ¿no? Y en otros seres que expanden o extienden ciertas membranas del cuerpo, tal vez entre sus ancas, tal vez entre las extremidades superiores, entre sus dedos, y eso pues les permite tal vez no volar, pero planear. Bien. Eso definitivamente nos lleva a que la respuesta de esta pregunta sería la alternativa D. Por ende, Pterodactylus es ala y dedo. Alternativa B, con lo que solucionamos esta pregunta bien sustentada, bien investigada y además agregando datos de cultura general que a ustedes les puede interesar, y me imagino que muchos de ustedes ya han tenido esa respuesta. Te felicito desde ya. Yo sé que ya tú sabías de qué se trataba, porque hay algunos que les gusta investigar y eso es muy, muy importante. Saber investigar, llegar al fondo. Internet es una telaraña de comunicaciones. Tiene cantidad de información, pero no podemos creer en todo lo que podemos ver dentro de ello. Y por eso hay que contrastar, ver diferentes informaciones y sacar los factores comunes. Y aún así, consultar a personas que tienen la formación y el conocimiento que pueda confirmar, ¿no?, lo que ustedes entienden según lo que estén investigando. ¿Ok? Muy bien. La pregunta número 5. Dice, ¿qué palabras de la siguiente lista poseen el sentido etimológico relacionado con la carencia que ostenta en verbal reasoning la palabra anónimo? Y nos dan como alternativas 4 de ellas, pero basadas en 5 términos, palabras o vocablos: ateísmo, ambiguo, axioma, apátrida y advenedizo. ¿Cuál de estas 5 cumple las mismas características que el término anónimo? Entonces definitivamente tenemos que empezar por allí, ¿no? Nuestra sustentación primero
¿Qué es sentido etimológico? En la palabra anónimo. Pues bien, la palabra anónimo está formada por dos étimos griegos. A, que significa sin, y ónoma, que significa nombre. Ustedes habrán escuchado incluso, están celebrando su onomástico, pero tal vez ahora uno lo pueden considerar como una sinonimia. Pero realmente celebrar el cumpleaños y el onomástico no es lo mismo. El cumpleaños, el nombre lo dice, estás cumpliendo un año más, ¿no? Empezando un año más de vida. Pero el onomástico normalmente era celebrar el día de tu nombre, que antes, como los nacimientos de cada niño o niña, lo ponían según el nombre del santo que regía en el calendario. Y entonces por eso el día de tu cumpleaños era el día de tu nombre, de tu onomástico. Pero ahora eso ya no sucede, son pocos tal vez las personas que aún conservan eso, pero en su mayoría no. Y entonces se celebra un cumpleaños. Tal vez en el camino la palabra onomástico se va uniendo en sí a lo que es cumpleaños debido a que ya no hay una celebración del nombre para cada persona. Bien, entonces onoma nombre, sin es la traducción de la palabra griega a. Muy bien, entonces lo mismo que indica carencia de nombre, eso significa anónimo, carencia de nombres, tiene un sin nombre, carencia de nombre. Muy bien, analizamos entonces cada uno de los términos que nos han dado. 1. El término ateísmo proviene de dos étimos, a, que significa sin, y teos, que significa Dios. Doctrina que no cree en Dios o no cree en la existencia de Dios. Bien, pero hasta aquí hay una probabilidad, ¿no? En la medida de que cumple el mismo sentido etimológico que tiene anónimo. En ese caso es ateísmo. Veamos las demás. Analicemos la palabra ambiguo. Esta viene del latín ambiguus. Se forma con el prefijo amb, que significa por uno o por otro lado. Por eso, ambiguo lo entendemos hoy algo de doble sentido, de doble vía, de doble camino. El tercer término, la tercera palabra, es el vocablo axioma. Este también es de origen griego y significa autoridad. Verdad por sí misma que no es necesaria ninguna demostración. Y mayormente los axiomas se establecen en los principios matemáticos, ¿no? Los axiomas matemáticos ya son reglas establecidas, normas establecidas, comprobadas y demostradas que no requiere discusión. En el ámbito social serían los dogmas, verdades que ya no requieren demostración. Bien. Proviene de la unión de la raíz axio, que es de peso, valorado, digno, y el sufijo ma, resultado de la acción. Entonces, el axioma, hablamos de autoridad. Nada lo puede discutir, ya está demostrado, no requiere más demostración. El término número 4 es apátrida. Viene del griego apátridos, que significa que no tiene nacionalidad. Formado pues por el prefijo a, que significa sin, y pater, que significa padre, más el sufijo ida, que significa hijo de, ¿no? Apátridos, que no tiene nacionalidad. Y el último término presentado en la pregunta, advenedizo, formado, ¿no? Por los prefijos ad, que significa hacia, y venire, que significa venir, agregándole el sufijo iso, que significa o da a entender una relación de pertenencia. Pues bien, advenedizo proviene de raíces latinas que significan que no es de este lugar, que no es de este lugar. Lo que nos lleva, de manera interesante, a una conclusión. Nos habían delimitado palabras que tengan el mismo sentido etimológico que el término anónimo,
Y entre las 5 alternativas hemos podido comprobar que la número 1 y la número 4 cumplen con estas características. Es origen similar a anónimo, lo que nos permite dar como respuesta la alternativa D, la 1 y la 4, ateísmo y apatría. Los dos, igual que anónimo, tienen sin la primera letra y el otro término. Carencia de. Listo. Con esto hemos terminado y realmente pues yo lo felicito porque sé que muchos de ustedes, te felicito desde ya, a ti, porque sé que has dado con esta alternativa mucho antes de que yo terminara la explicación. Te felicito y felicito tu gusto por investigar, por conocer, por incrementar más tu nivel cultural. Eso es importantísimo en todas y cada una de las personas. Felicitaciones, nos estamos viendo.